La lluvia golpeaba con furia las lápidas del viejo cementerio. Una mujer vestida de negro sostenía la mano de su hijo, mientras una niña dormía de sus brazos, ajena al frío y al dolor, frente a ellos. Una cruz de madera, recién clavada, llevaba un nombre grabado con letras torcidas. Juan García, 1965 a 1995. El niño rompió silencio con una voz que desgarró el aire. Mamá, papá vuelve. Me apretó su mano, intentando contener el llanto. A unos metros, un hombre un paraguas negro observaba. Era Arturo, el jefe de Juan. Nadie sabía que en su bolsillo guardaba una carta y una promesa que cambiaría del destino de esa familia para siempre. Esa noche, solo en su despacho, Arturo desdobló la carta de empapada. La letra de Juan, de temblorosa. Si algún día ya estoy, cuida de ellos. No por lástima, sino porque sé que el corazón doble. Dels lo que yo ya no podré darles. Arturo cerró los ojos. Fuera, la tormenta seguía rugiendo en ese espejo. Supo que su vida volvería a ser la misma, porque a veces una promesa hecha entre lágrimas se convierte en el inicio de una nueva historia. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas raídas de la pequeña casa donde vivían Juan, Mes y sus dos hijos, a pesar de la pobreza que los rodeaba. Ese hogar respiraba amor. El home a pan tostado llenaba el aire detrás. Mezquecía desde diera máquina el sonido del ped, marcando el ritmo de la esperanza. Juan, con la camisa gastada y las manos llenas de callos, preparaba su caja de herramientas. Antes de salir, se agachó junto a su hijo de 5 años y le revolvió el cabello. Cuando crezcas, vas a ser más fuerte que tu papá, le dijo sonriendo. El niño asintió con orgullo, mientras la pequeña, desde la cuna, soltaba una carcajada que llenó de vida la habitación. Mes lo observaba, en silencio, con el corazón apretado entre ternura y miedo, sabiendo que cada día era una lucha por mantener lo poco que tenía. Juan trabajaba largas horas para Arturo, un joven empresario, respetaba por su esfuerzo y honestidad. No había tarea demasiado dura y hora demasiado tarde para él. En las noches, regresaba agotado, pero con una sonrisa sincera. A veces, llegaba con un trozo de pan o una fruta escondida para los niños, y los 4 se sentaban en el suelo a cenar juntos, riendo por cualquier tontería. A pesar de las deudas, de la incertidumbre, de las goteras del techo. En esa casa había algo que el dinero no podía comprar. Unión. Mes lo sabía, y cada vez que veía a Juan para los niños, antes de dormir, sentía que todo valía la pena. No imaginaba que ese amor tan fuerte pronto sería puesto a prueba por el destino, ni que aquellas risas inocentes serían, algún día, el recuerdo más valioso que le quedaría en el alma. No imaginaba que muy pronto aquella paz tan frágil sería puesta a prueba y que el destino, cruel e impredecible, se llevaría lo más valioso de su vida, el hombre que lo hacía todo posible. El taller de Arturo era un lugar lleno de ruido, grasa y vida. Los martillos golpeaban el metal de temprano. El vapor salía de las calderas y el olor a aceite se mezclaba con el del café recién hecho. En medio de aquel caos, Juan trabajaba como si todo el peso del mundo dependiera de sus manos. No era el más joven, ni el más fuerte, pero nadie igualaba su constancia ni su lealtad. Arturo, que apenas pasaba los 30, solía observarlo desde su oficina. Era un hombre educado, de familia acomodada, que había heredado del negocio de su padre, pero aún no sabía lo que era
a ganarse el pan con el sudor del propio esfuerzo. Ver a Juan era como ver la dignidad hecha persona. No se quejaba, no pedía nada, solo trabajaba, y lo hacía con un orgullo silencioso. Un día, mientras revisaban una maquinaria averiada, Arturo se acercó con curiosidad. Juan, ¿cómo logras mantener siempre esa calma?, preguntó. Juan levantó la vista, secándose el sudor de la frente con un trapo. Porque si pierdo la calma, pierdo todo. Tengo una familia que confía en mí, y eso me da fuerza. Arturo quedó pensativo. Desde entonces, algo cambió. Empezó a quedar. Arturo quedó más tiempo en el taller. Desde entonces, aprendiendo algo de Juan, cambió. Conversando, empezó a quedar con él durante más tiempo en el taller. Juan le contaba historias sencillas, conversando de su infancia con él durante los descansos. De cómo conoció a Mes. Juan le contaba historias sencillas del barrio, de su infancia, de los sueños que compartía. Cómo conoció a Mes, comprar una fiesta del barrio, educar bien a los sueños que compartían y tener un jardín, comprar lleno una de casa. Arturo lo escuchaba, educar bien a los niños, como quien tener un jardín lleno de flores. Aún más, Arturo lo escuchaba, esto sin título pero con sabiduría verdadera, como quien escucha, aún más, esto sin título pero con sabiduría verdadera. Los demás obreros comenzar con anotar aquella cercanía. No era común que el patrón se ensuciara las manos, ni compartiera el almuerzo con sus empleados. Pero Arturo lo hacía, sin preocuparse por las apariencias. De hecho, fue Juan quien le enseñó a reparar con precisión, a entender cada sonido de una máquina como si hablara un idioma propio. Una tarde, al terminar la jornada, Juan se quedó más tiempo ayudando a un compañero que había roto una pieza. Arturo lo vio desde a muy lejos y pensó, este hombre vale más que todos los que conozco. Poco a poco, el respeto se transformó en amistad. Arturo comenzó a visitar a Juan en su casa. Mes, al principio tímida, le ofrecía café y pan. Sorprendida por la sencillez de aquel hombre elegante que trataba a su marido como a un igual. Los niños corrían alrededor de ellos, y Arturo reía, contagiado por la calidez de aquel hogar humilde. En silencio, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, envidia, pero no de los bienes, sino de esa paz que emanaba de lo simple. Esa misma noche, Arturo escribió en su diario, hay personas que sin tener nada, poseen todo. Juan es una de ellas. Su familia es pobre en dinero, pero rica en amor, y quizá, sin saberlo, me está enseñando a ser un mejor hombre. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella amistad que parecía indestructible pronto se convertiría en el lazo que uniría sus destinos a siempre, a través del dolor y de una promesa imposible de olvidar. El invierno llegó sin aviso, trayendo consigo algo más que frío. Juan comenzó a sentirse débil. Al principio fueron mareos, luego una tos persistente, y después un cansancio que le robaba el aliento. Mes lo notaba, pero él, terco como siempre, insistía en seguir trabajando. Solo es el clima, mujer, decía con una sonrisa forzada, pero en el fondo, algo le decía que no así. Un día, mientras trabajaba en el taller, Juan cayó al suelo. Arturo corrió a su lado, desesperado. Lo llevaron al hospital más cercano, y tras horas de espera, el médico habló con voz grave. Es una enfermedad comenzada. No hay mucho que hacer. El mundo se detuvo. Juan guardó silencio, mientras Arturo apretaba los puños, impotente. Durante las semanas siguientes, Arturo no se apartó de su lado. Lo ayudó con los gastos, acompañó a Mes y jugaba con los niños para que no notaran el dolor que llenaba la casa. Juan, cada vez más débil, tomó una mano de Arturo y le dijo con voz queda, si algún día, Ron estoy, prométeme que
caltellos. Arturo lo miró con lágrimas en los ojos. Te lo juro, Juan, te lo juro por mi vida. Y esa promesa marcaría su destino para siempre. La casa estaba demasiado quieta. Ni siquiera los niños se atrevían a reír. Afuera, la lluvia golpeaba el techo como si quisiera borrar el sonido de las lágrimas en el rincón del comedor. La silla de Juan seguía vacía, con su chaqueta colgada en el respaldo, impregnada aún con su olor a trabajo y a vida. Mes la miraba cada mañana, esperando por un instante que la puerta se abriera y él entrar, sonriendo, diciendo que todo había sido un mal sueño. Pero la puerta seguía cerrada. El día del entierro, el viento soplaba con tanta fuerza que casi y apagaba las velas. Me sostenía a sus hijos, que lloraban sin entender. En su interior, algo se quebró. No solo había perdido al hombre de su vida, sino también la poca estabilidad que tenían. Las deudas apretaban, los vecinos susurraban, y el futuro parecía una sombra interminable. Esa noche, cuando los niños dormían, me se sentó junto a la máquina de coser, encendió una vela y comenzó a trabajar, aunque la vista se le nublaba de lágrimas. Por ti, Juan, por ellos, murmuró entre sollozos. Durante semanas, el silencio fue su compañero. Ya no había risas, ni canciones, ni el sonido de los pasos de Juan al regresar del trabajo. Durante semanas, el silencio fue su compañero. Ya no había risas, ni canciones, ni el sonido de los pasos de Juan al regresar del trabajo. Solo el tic-tac del reloj y el eco de una promesa que Arturo aún no sabía cómo cumplir. Desde la distancia, él observaba la casa cada tarde, con el alma desgarrada por la impotencia. Pero aquella mujer, rota por dentro, no se rendiría. Con cada puntada, con cada noche sin dormir, con cada lágrima escondida, Mes comenzaba a transformarse. No lo sabía aún, pero de las ruinas de su dolor estaba naciendo una nueva fuerza, una que pronto cambiaría su destino y el de Arturo también. El amanecer llegó gris, y con él la misma rutina de silencio. Mes se levantó temprano, preparó el desayuno con lo poco que quedaba y vistió a los niños para llevarlos al pequeño colegio del barrio. Su rostro, aunque cansado, seguía sereno. No había tiempo para llorar. La vida no se detenía. Cada día salía a ofrecer sus costuras, remendando ropa ajena para ganar unas pocas monedas. Pero a veces el hambre pesaba más que la esperanza. Una tarde, mientras volvía del mercado con una bolsa medio vacía, escuchó una voz detrás de ella. Messi dijo suavemente a Arturo, acercándose con respeto: he pasado por tu casa y me preocupa. ¿Cómo estás? Ella bajó una mirada avergonzada. Estamos bien. ¿Cómo podemos? Arturo la observó con el corazón encogido. Aquella mujer, que alguna vez le había ofrecido café con una sonrisa cálida, ahora parecía un reflejo de la fortaleza y del dolor. Juan fue más que un empleado para mí, dijo con voz temblorosa. Fue un amigo, y le hice una promesa. Mes lo miró sorprendida, sin entender. Déjame ayudarte, continuó Arturo, no por lástima, sino porque te lo debo, porque se lo debo a él. Tengo un puesto en la empresa que podrías ocupar. Podrías encargarte de la costura de uniformes y reparaciones. Ella dudó. Su orgullo de mujer reluchaba contra la necesidad. Pero cuando vio los zapatos gastados de su hijo y el abrigo roto de su niña, asintió con los ojos llenos de lágrimas. Gracias. Arturo susurró apenas. Esa noche,
Mientras cerraba la puerta, me sintió algo distinto. Por primera vez desde la muerte de Juan, una pequeña chispa de esperanza iluminó la oscuridad. Arturo había cumplido su palabra, y sin saberlo, acababa de abrir camino hacia un nuevo destino compartido. La primera mañana en el taller de Arturo fue un torbellino de emociones para Mes. Había pasado tanto tiempo encerrada en su pena que el simple hecho de volver a salir al mundo le provocaba un nudo en la garganta. Arturo la recibió con una sonrisa sincera y una mesa de trabajo preparada especialmente para ella. Arturo la recibió con una sonrisa sincera y una mesa de trabajo dada especialmente para ella. Sobre la superficie de madera descansaban rollos de tela, agujas, botones y una máquina de coser nueva. Para que no te falte nada, le dijo con voz suave. Mes lo miró sin poder hablar. El gesto la desbordó. Con el paso de las semanas, su habilidad comenzó a brillar. Sus manos, firmes y pacientes, daban nueva vida a los uniformes desgastados de los obreros. Pronto todos hablaban de la señora Mes con respeto y admiración. Arturo, desde su oficina, observaba en silencio pequeño avance. Le conmovía verla sonreír otra vez, aunque fuera tímidamente, al recibir elogios, cuando los niños la esperaban a la salida del trabajo para caminar juntos a casa. A veces, él se unía a ellos, los acompañaba al mercado, compraba dulces para los pequeños o los invitaba al parque los domingos. Aquellos momentos, tan simples y sinceros. Comenzar con a llenar los vacíos que la vida había dejado. Los niños lo adoraban, lo veían como un amigo, un protector. Y en el fondo, Mes también empezaba a sentir algo difícil de describir: gratitud, cariño y un calor que le devolvía la ilusión de sentirse viva. Arturo, por su parte, estaba dividido. Sabía que debía mantener la distancia, que su ayuda debía ser desinteresada. Pero cada sonrisa de Mes, cada palabra amable, le removía algo en el alma. A veces, al verla concentrada frente a la máquina, con la luz dorada del atardecer cayendo sobre su rostro, tenía que apartar la mirada para esconder lo que sentía. Una tarde, cuando el taller quedó vacío, Arturo se acercó con un paquete envuelto en papel marrón. «Es para ti», le dijo. «Lo vi en el mercado y entendí que te serviría». Me lo abrió con cuidado. Era una tela color marfil, hermosa, delicada. «Es perfecta para un vestido», le susurró, con los ojos humedecidos. Arturo sonrió, sin poder evitarlo. «Entonces prométeme que andas uno de ti. Ya es hora de que vuelvas a mirarte con la misma ternura con la que miras a los demás». Mes bajó la mirada, con el corazón tiendo deprisa. Aquel gesto, tan simple, fue el primer hilo invisible de un nuevo comienzo. Un hilo que uniría sus vidas más allá de las promesas y del pasado. Con el tiempo, la cercanía entre Mes y Arturo se volvió inevitable. Cada sonrisa, cada gesto de cuidado, se sentía cargado de significado. Mes lo notaba en la forma en que Arturo la miraba, como sus ojos se suavizaban al escuchar sus historias, al ver sus hijos jugar. Ella misma sentía a un calor que podía nombrar, un cariño que crecía en silencio, mezclado con la culpa de amar nuevamente cuando Juan todavía ocupaba su corazón en recuerdos y susurros. Arturo, por su parte, estaba atrapado entre la promesa hecha a Juan y los sentimientos que nacían con fuerza. Cada vez que sostenía la mano de Mes para hallarla en la costura, cada vez que los niños se abrazaban a él, sentía que el mundo le ofrecía algo
que jamás había imaginado. Pero también, y en ti, miedo. Miedo de traicionar la memoria de Juan. Miedo de confundir gratitud con amor. Una tarde, mientras recogían mesa del taller, Arturo rompió el silencio que ambos habían sostenido durante semanas. Yo, dudó, tragando saliva. No quiero que esto te confunda ni que pienses que estoy olvidando a Juan. Solo no puedo negar lo que siento. Mes bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Yo tampoco quiero traicionarlo, pero suspiró y su voz se quebró. También siento algo por ti. El silencio los envolvió, pesado, cargado de emociones. Por primera vez, se dieron cuenta de que aquel vínculo que los unía no era solo de promesa o compasión, era algo más profundo, algo que había nacido entre lágrimas, noches solitarias y la necesidad de seguir adelante. Ambos sabían que el camino no sería fácil. Había culpa, miedo y respeto por el pasado, pero también había algo que no podían ignorar. Un amor silencioso que, a pesar de todo, había encontrado su lugar en medio de la pérdida. Y ese amor, aunque tímido, comenzaba a reclamar su espacio en sus vidas. Años habían pasado desde aquellos días de dolor y silencio. La casa humilde de Mes y Juan había cambiado, no por el dinero, sino por la vida que se había reconstruido entre esfuerzo, amor y paciencia. Los niños habían crecido rodeados de risas, seguridad y cuidados. Su hijo, ahora un niño curioso y valiente, aprendía de Arturo reparar pequeñas máquinas en el taller, mientras su hija, dulce y vivaz, corría por el jardín que había logrado llenar de flores y colores. Arturo y Mes caminaban juntos por la casa una tarde de primavera, observando cómo sus hijos jugaban sin preocupaciones. Los años no habían borrado el recuerdo de Juan, pero habían aprendido a llevarlo como una luz silenciosa que iluminaba sus vidas. Los años no habían borrado el recuerdo de Juan, pero habían aprendido a llevarlo como una luz silenciosa que iluminaba sus vidas. Cada rincón de la casa contaba la historia de superación. La máquina de coser que había salvado la economía familiar. Los libros amontonados en la esquina, las fotografías de los niños creciendo y la cruz pequeña de madera que recordaba a Juan, siempre presente, como un guardián invisible. Arturo se inclinó, tomó la mano de Mes. Mira todo lo que hemos logrado, susurró. Lo hicimos juntos, como una verdadera familia. Mes lo miró, con lágrimas de emoción en los ojos. Sí, y todo comenzó porque no dejamos que la desesperanza nos venciera, porque seguimos luchando, aunque a veces el mundo pareciera en contra. En ese instante, ambos comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en el dinero y en las comodidades, sino en la fuerza que nace del amor, la perseverancia, probidad. Lo que parecía imposible se había convertido en realidad. Una familia construida, donde la tristeza había dado paso a la esperanza y el miedo había sido reemplazado por la confianza. Cuando los niños corrieron hacia ellos, riendo y llamándolos, Arturo los abrazó junto a Mes. En sus corazones, ambos sentían que cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de dolor, había valido la pena. La memoria de Juan vivía en ellos, no como ausencia, sino como inspiración para seguir adelante. Y así, bajo el sol de un nuevo amanecer, aquella familia descubrió que, incluso después de la pérdida más profunda, la vida puede renacer con intensidad.
alegría y amor. Que los hilos invisibles del destino, aunque a veces dolorosos, pueden tejer una historia de esperanza que dura para siempre. Porque en cada abrazo, en cada risa, jugando niños, y en cada gesto de cuidado, se encontraba la prueba de que como verdadero puede superar cualquier adversidad y construir un futuro lleno de luz.